Buenos días a todos los participantes en estas jornadas informativas de la próxima convocatoria de acreditación Erasmus en el ámbito de la formación profesional. La acreditación Erasmus es una de las grandes novedades del programa Erasmus+. Se trata de una forma nueva, aunque no obligatoria, de acceder a financiación para proyectos de movilidad en el programa Erasmus+ 2021-2027. Pero más allá de ser una nueva modalidad que da acceso a financiación, que ya sería de por sí algo muy positivo, esta nueva acción tiene un componente estratégico que se enmarca en el espacio europeo de educación para 2025. Uno de sus principios es precisamente eliminar los obstáculos al aprendizaje y mejorar el acceso a una educación de calidad para todos. Para ello, hay aspectos muy concretos que están enlazados al programa Erasmus+, como por ejemplo, pasar tiempo en el extranjero para estudiar y aprender, que debería ser una oportunidad generalizada. La posibilidad de comunicarse en 2 idiomas, además de la lengua materna, y además también fomentar el sentimiento europeo. La idea que subyace bajo la convocatoria de acreditaciones Erasmus+ es que las organizaciones de formación profesional encuentren un cauce que les facilite el desarrollo de un plan estratégico, el llamado Plan Erasmus, de manera que las actividades de movilidad estén siempre vinculadas a objetivos y tengan un impacto sistemático y que así puedan convertirse de una manera muy importante en una herramienta de modernización y de internacionalización, en resumidas cuentas, de mejora de las organizaciones que forman parte de nuestro sistema formativo. Desde la Agencia Nacional SEPIE estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en las 2 convocatorias anteriores de acreditaciones en el ámbito de la formación profesional. En este momento nos encontramos a la cabeza de Europa en el número de acreditaciones en el ámbito de la formación profesional, con 592 organizaciones acreditadas. Nos encontramos por delante de otros países que cuentan con una conocida y larga tradición en formación profesional, como puedan ser Alemania, Francia o Polonia. Este dato es muy relevante y para nosotros constata la firme voluntad que hay en nuestras organizaciones de querer ir en una dirección de una formación profesional que dote a las personas de experiencia y que sin duda mejore sus vidas en el terreno tanto personal como profesional. Las oportunidades que existen en los proyectos de movilidad de Erasmus+ se han multiplicado para dar cabida al máximo número de personas, facilitando la accesibilidad para todos. De esta manera existe la posibilidad de financiar a través de los proyectos Erasmus+ en formación profesional actividades tanto para el personal, docente y no docente, como para aquellas personas que se encuentren en periodo de formación para el desarrollo de una profesión. La duración de las movilidades también se ha modificado para poder adaptarse a las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las distintas personas. En lo que se refiere a la movilidad de estudiantes o personas en formación, existen actividades de muy corta duración, como pueden ser la participación en concursos de capacidades profesionales, las estancias de formación de corta duración y también actividades de larga duración, las llamadas Erasmus Pro. El personal también podrá elegir entre un amplio abanico de oportunidades, en las que también se incluye la posibilidad de recibir expertos de otros países o personas que estén en formación. Esta convocatoria 2022 va a ser muy competitiva y finalmente se acreditarán las propuestas mejor diseñadas. No se trata de que los proyectos incluyan actividades muy concretas ni se fijen objetivos muy ambiciosos. Nuestro interés es que sean planes que se adapten a la realidad de las organizaciones que os presentáis. Confío en que esta jornada os ayude a completar vuestras propuestas y se aclaren todas las dudas que posiblemente tengáis. Como director de la Agencia Nacional del Programa Erasmus+ en España para la formación y la educación, sé que nuestra labor es facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, toda la información y el apoyo a todos los que creéis en los beneficios que puede reportar este programa a vuestras organizaciones. No quiero concluir sin animaros a que aprovechéis al máximo todas las convocatorias y oportunidades que el programa Erasmus+ pone a vuestra disposición. Además de que nos sigáis en nuestras redes sociales y celebréis con nosotros el 35 aniversario del programa más mítico de la Unión Europea, el programa Erasmus+. Espero que podamos encontrarnos pronto y que la jornada de hoy sea realmente de mucha utilidad. Hasta pronto y muchas gracias. Formación profesional que se enclava dentro de la formación profesional continua, es decir, todo lo que está relacionado con la formación
para el empleo, también organizada por empresas, pero también tutelada por el Ministerio de Empleo. Como veis, esto es un aspecto muy importante que por favor tenéis que tener en cuenta a la hora de presentar vuestras solicitudes. Aquí no se encuentra la formación profesional de grado superior. Entonces, cuando por favor escribáis y redactéis vuestras propuestas, que no incluya dentro de las actividades que pensáis hacer en el marco de la acreditación, no incluyáis la formación profesional de grado superior, porque esta formación se enclava dentro de la unidad de educación superior por el nivel que tiene del marco de cualificaciones europeo y de hecho tiene otra acreditación que es muy diferente a esta. Se llama la ECHE, la European Charter for Higher Education, la Erasmus Charter, perdón, for Higher Education, y va por otro cauce, porque se evalúa a nivel de la Comisión Europea. Por lo tanto, por favor, este es el primer gran dato que tenéis que tener en cuenta, que es que en vuestras solicitudes, en vuestra acreditación, tiene que ser para todo aquello que se enmarque en lo que tenéis en esta diapositiva. Formación profesional básica, de grado medio, certificados de profesionalidad o formación profesional continua. ¿Qué acceso existe en el programa Erasmus Plus actual para acceder a proyectos de movilidad? Por un lado tenemos el sistema de acreditaciones, que es lo de que vamos a hablar precisamente hoy, donde los centros se plantean objetivos a largo plazo. Y el centro sí consigue ser acreditado en la convocatoria correspondiente, podrá solicitar financiación a través de proyectos K121 en las próximas convocatorias hasta 2027. Pero hay otro tipo de acceso, es decir, aquellos que bien no salgan elegidos como acreditados en esta convocatoria o aquellos que todavía no se consideren preparados para presentar una solicitud tendrán otra posibilidad de participar y será a través de los proyectos de corta duración que en la jerga comunitaria de la Comisión Europea se llama los proyectos K122 VET de formación profesional. Estos proyectos tienen la particularidad de que son analizados cada año por un panel que tenemos de evaluadores expertos que evalúan las solicitudes y tienen una serie de limitaciones que no tienen aquellos proyectos que han sido acreditados. Tienen limitaciones en duración, en número de movilidades que pueden realizar y también en el número de veces que una misma organización puede solicitar un proyecto de movilidad de corta duración. Si ya entramos en la materia que nos compete hoy, que son las acreditaciones K120, ha habido una evolución por parte de la Comisión Europea con respecto al programa anterior, queriendo que exista una estrategia a largo plazo y, por otra parte, facilitar a todos a que haya un acceso más fácil, continuo y generalizado. La base de la acreditación Erasmus se fundamenta en los objetivos del Espacio Europeo de Educación, que es uno de los grandes documentos políticos de la Comisión Europea, que en la práctica para Erasmus lo que significa es que haya una ampliación e integración de la movilidad a nivel sistemático, el fomento de la capacidad de las organizaciones individuales, es decir, que haya una ayuda, un complemento por parte de este programa para la mejora de los centros que participan en ella y la creación de una red europea de actores en el sector educativo correspondiente, que en nuestro caso se trata de la formación profesional. La acreditación Erasmus, ya lo ha comentado el director en su presentación, es una forma nueva, pero no es obligatoria. Como hemos comentado, hay otra manera de poder obtener financiación, que son los proyectos de corta duración K122. Se trata de una convocatoria anual, lleva viéndola desde 2020 y habrá convocatorias anuales hasta 2027, con lo cual aquellos que finalmente este año veáis que no tenéis tiempo o que no está desarrollada lo suficientemente o que finalmente no estéis acreditados, que sepáis que el año que viene creemos que por unas fechas similares habrá de nuevo una convocatoria y así hasta el año 2027.
Las organizaciones que se acrediten tienen un acceso simplificado a los proyectos de movilidad K121 cada año. Cada año se puede pedir financiación. Se garantiza, por lo tanto, esta continuidad de las actividades en el tiempo sin que se trunque porque a lo mejor un proyecto no es evaluado. Si vuestra acreditación está aprobada, ya no seréis nuevamente evaluados cada año. Y este acceso no tiene, los proyectos K121, por lo tanto, no tendrán evaluación de la calidad, puesto que ya la tendréis en la acreditación. Se trata, por lo tanto, como tener un carnet de socio, como un carnet de un militante Erasmus+, que lo que hace es dar estas garantías de facilidad que creemos que son muy convenientes para el desarrollo de la internacionalización y también de los socios y la sostenibilidad de las movilidades en vuestros centros. Los principios fundamentales, por tanto, de esta acreditación se puede decir que son 3. Por un lado, la movilidad, ya que hay un acceso exclusivo solamente de los acreditados a este tipo de proyectos de movilidad, K121. El segundo principio sería la continuidad, porque lo que se pretende es que sea una característica de las organizaciones acreditadas, dando espacio para que se desarrollen, y flexibilidad, porque, como comentaba al principio, nuestro interés no es tanto a que hagáis una solicitud ejemplar, que no existe, sino una solicitud adaptada totalmente a vuestra realidad. Y para ello no es necesario que os comprometáis ni con actividades muy concretas, ni con objetivos muy ambiciosos. Tiene que ser aquellos que sean correspondientes a vuestro centro, a vuestra naturaleza, al número de estudiantes que tenéis, a las familias profesionales, al público objetivo y a las actividades que creéis que vais a poder desarrollar. Se puede empezar con algo muy modesto para luego seguir desarrollándose. Por lo tanto, no tengáis tanto la preocupación de que tiene que ser algo muy complejo. Tiene que ser algo muy adaptado a vosotros y, por lo tanto, este tercer aspecto, la flexibilidad, creo que es de los más relevantes en estos principios. Pero, ¿qué es entonces la acreditación Erasmus? Es esta herramienta que asegura la capacidad de las organizaciones para el desarrollo de actividades de movilidad de alta calidad. Es decir, el programa Erasmus ya no solo pretende que se mueva, sino que se mueva con una determinada calidad y, por lo tanto, con unos determinados resultados que tienen que estar materializados o pensados y planteados en un plan estratégico. Este plan estratégico se denomina Plan Erasmus, después pasaremos a abordarlo porque es el corazón de esta convocatoria y es donde se plasma estos objetivos, estas actividades y estos resultados que pretendéis obtener a través de la acreditación y a través de los proyectos de movilidad. Hay un documento muy importante que son las normas de calidad de Erasmus y, por lo tanto, es un documento que os pido encarecidamente que consultéis y miréis. Hoy lo vamos a introducir, pero tiene que ser un documento que tiene que estar presente cuando presentéis la solicitud, porque se mira especialmente que todas las actividades de movilidad que hayáis incluido cumplan estas normas de calidad, que es algo que os comprometéis también al presentar vuestras solicitudes. Como ya comentaba, la acreditación puede tener una duración hasta la finalización del programa, que finalizará en 2027, y puede ser actualizada en diferentes momentos. Somos conscientes que un plan estratégico puede sufrir variaciones. En un primer momento se pueden plantear una serie de actuaciones que se podrían considerar que son las que se pueden abordar, pero luego por cualquier situación se puede ver que eran o demasiado difíciles o demasiado fáciles, o que hay otras actividades y otros objetivos que se deberían incluir y a lo mejor algunas otras deberían cancelarse. Con lo cual, que sepáis que esto no es un documento que sentencie ya vuestra actividad hasta 2027, sino que se pretende que sea un documento vivo. ¿Cuáles son las ventajas de tener la acreditación Erasmus? Ya hemos comentado que el poder obtener una financiación estable siempre que solicitéis anualmente los proyectos K121, no tenéis por qué solicitar financiación
todos los años, pero podéis hacerlo. Por otra parte, os permite establecer objetivos a largo plazo y en este sentido también ir creciendo, ir desarrollándoos. El poder desarrollar una estrategia propia, el formulario, como veréis o como ya habéis visto seguramente muchos de vosotros, está muy bien articulado para poder plantear un plan estratégico, con lo cual creemos que el simple hecho de hacer este ejercicio beneficia a todas las organizaciones y cada uno ha de elegir la velocidad que estime que es la más realista, siendo ambicioso también. Quiero decir que se trata de ser realista, pero querer mejorar o querer ampliar horizontes y ampliar también números de movilidades. Además, el poder tener esta estabilidad os permitirá tener colaboraciones internacionales que sean sostenibles. Es decir, que de un año para otro podáis seguir manteniendo los socios porque vuestras actividades van a seguir funcionando. Y además beneficiarse de las oportunidades que brinda el programa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de vuestras organizaciones con nuevas metodologías, con desarrollo de experiencias de gran impacto y otras actividades que seguro beneficiarán, porque hay muchas actividades de movilidad que están hechas precisamente para la mejora de la docencia y la mejora de las capacidades que tienen los centros de formación profesional. Existen dos tipos de acreditación. Por una parte tenemos la acreditación individual, es la acreditación que tenemos, por así decir, más divulgada, por así decir. Son las propias organizaciones las que solicitan la acreditación y luego solicitarán para su organización el proyecto de movilidad y la financiación, y la acreditación de consorcio, en la que todos los miembros del consorcio tienen que ser del mismo país y trabajan en una estrategia, en un plan Erasmus conjunto, organizando actividades para sí mismo y para otros miembros. Además, tienen un formato flexible porque puede cambiar la composición. Lo que no ha de cambiarse es el coordinador, porque tiene un papel muy relevante en lo que es la acreditación. Si vemos cuáles han sido los resultados de las anteriores convocatorias en 2020-2021, ha habido un gran éxito. El 75% de las solicitudes de acreditación han obtenido la acreditación. Actualmente en Europa hay 2.962 acreditaciones, pero eso no significa que sean 2.962 las organizaciones que se benefician. Hemos visto que porque hay consorcios, hay más organizaciones, con lo cual hay 7.112 organizaciones participando al amparo de estas acreditaciones. El 76% de las organizaciones acreditadas han solicitado fondos a través de proyectos K121. Y esto hay que tener en cuenta que hemos pasado por unos años muy complicados, sobre todo marcados por el COVID y el año pasado también por la guerra en Ucrania, con lo cual sí que se ha visto que ha habido un periodo de mayor inestabilidad. En cuanto al formato, el 18% de las solicitudes totales, acreditaciones totales de Europa, es en formato de consorcio, que se ha visto que es un formato muy beneficioso, sobre todo para organizaciones pequeñas que a lo mejor no tienen en un primer momento la intención o la capacidad de presentar una solicitud. Hay una grandísima diversidad de organismos que están acreditados, organismos públicos, organismos privados, organismos regionales, organismos locales, de todo tipo. Y para terminar, y aquí nos sentimos muy satisfechos y también lo ha remarcado el director de SEPIE, es que España actualmente es el país con mayor número de acreditaciones en el ámbito de la formación profesional. De ellos, 112 son consorcios y en ellos participan 1.366 organizaciones de formación profesional. En cuanto a las organizaciones admisibles, hemos visto el ámbito, pero no hemos visto las organizaciones. Esto es muy importante. Después también mi compañera Flor hablará sobre ello, pero se abre el abanico de organizaciones que pueden participar. Está por una parte organizaciones que imparten en nuestro ámbito formación profesional, en los ámbitos que hemos hablado,
organismos públicos locales y regionales, organismos de coordinación y otras organizaciones en el ámbito de la formación profesional, y empresas u otras organizaciones que acogen, forman o trabajan a estudiantes y aprendices de la formación profesional. El listado exhaustivo de cada país tenemos que publicar un listado detallado, estará en nuestra página web próximamente, porque en nuestro caso es un listado que la Comisión Europea solicita que esté refrendado por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Empleo, para detallar exhaustivamente y sin dejarnos a nadie fuera las organizaciones y programas que pueden participar. Lógicamente, si sois organizaciones enclavadas en lo que he comentado anteriormente, es decir, organizaciones que impartís formación profesional básica, media o de los estudios de música, de arte o de deporte, estaréis incluidos sin ningún problema, pero hay otro tipo de organizaciones que sí que se dan de detallar. Para terminar, deciros que todos los datos para solicitar la acreditación en formación profesional K120 se encuentra en nuestra página web. Hay una página dedicada a la convocatoria 2022. Si vais a la página principal, que sería el pantallazo, en el menú desplegaríais, iríais a Erasmus Plus, y en Erasmus Plus pulsaríais sobre convocatoria. En convocatoria se desplegaría lo que veis ahora mismo aquí en pantalla, y pulsando sobre formación profesional se os desplegarían todas las acciones que existen. Actualmente solo se puede acceder a los formularios y está abierta la convocatoria para K120 y bueno, también para K2, para las asociaciones a pequeña escala, pero en este caso tendríais que ir a este apartado que aparece aquí. Entraríais entonces a la página web, donde encontraréis todos los documentos oficiales de la convocatoria. Muy importante, la guía para expertos de evaluación, porque con esto sabréis cuáles son los requisitos que se dan a los evaluadores para que evalúen vuestras solicitudes, con lo cual es muy útil que lo veáis para ver por dónde es mejor hacer el diseño de vuestra solicitud. Pasos previos son todas las cuestiones relativas a daros de alta en las herramientas de la Comisión Europea, material de apoyo adicional que está generado por nuestra unidad, el acceso al propio formulario y los contactos en nuestra unidad para que nos contactéis y así podamos ayudaros con todo lo que podamos. Que por nuestra parte, que sepáis que estaremos siempre aquí, porque desde luego nuestra intención es que haya acreditaciones de muy buena calidad y que todo el programa Erasmus Plus siga creciendo en nuestro país y haya más posibilidad de que haya personas que se beneficien de él. Y con esto finalizo mi presentación para dar ahora paso a mi compañero Alejandro Florentino, que nos va a ilustrar sobre los conceptos clave y las lecciones que hemos aprendido en las otras convocatorias. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, María. Al menos voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que todas las personas que os encontráis aquí con nosotros, ¿vale?, presentéis la mejor solicitud de acreditación K120 en esta convocatoria. Pues paso a compartir la pantalla. Y si me das el OK, María. Perfecta, si das ahora, perfecto. Perfecto. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes en esta sesión informativa sobre la acreditación Erasmus en el ámbito de la formación profesional y que previsiblemente, y así esperamos, vais a presentar un formulario de solicitud para conseguir la acreditación en la próxima convocatoria que se cierra el 19 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Conmigo, pues quiero ver cuáles son, ya hemos visto, un marco general y algunos de los detalles de qué significa la acreditación Erasmus, cuáles son sus principales ventajas y otro marco y en el ámbito en el que se encuentran estas acreditaciones. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué significa lo que vosotros vais a solicitar con el formulario de solicitud que ahora mismo seguro tenéis entre manos. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué es la acreditación Erasmus, que ya
comentaban y explicaban tanto el director como la directora de la unidad, ¿vale? Y unos aspectos claves de esta acreditación. También el plan Erasmus. El plan Erasmus no es más ni mucho menos el eje vertebral del formulario de solicitud. Los criterios de concesión para la acreditación Erasmus, es decir, aquellos criterios que tenéis que tener muy en cuenta para elaborar vuestro formulario de solicitud, y toda la documentación de referencia que tenéis a vuestra disposición desde el CEPIE para elaborar el mejor proyecto. ¿Qué es la acreditación Erasmus? Lo más importante para situarnos, ¿vale? Hay 4 sectores educativos diferentes: el de la educación escolar, la educación, la formación profesional, educación de personas adultas y educación superior. En los 4 sectores educativos sabemos que hay 3 acciones claves: la acción clave 1, que es la movilidad para estudiantes y personal; la acción clave 2, que es la cooperación entre organizaciones e instituciones; y la acción clave 3, que es un tipo de proyectos centralizados en la Comisión Europea. ¿Cuál es el objetivo de esta sección? ¿Vale? Pues el sector de la formación profesional, la acción clave 1, la movilidad para los estudiantes y personas. ¿Cómo podemos unirnos, ¿vale?, a realizar proyectos de movilidad en nuestro centro? Porque no nos olvidemos que el último objetivo, ¿vale?, para solicitar la acreditación es realizar proyectos de movilidad a través de la solicitud de financiación con los proyectos de K121. Pues los proyectos de acreditación es una solicitud, ¿vale?, que se realiza ahora en el mes de octubre, que son los proyectos K120, ¿de acuerdo?, que pueden realizarse, como ya comentaba la directora de la unidad, como organización individual o como coordinador de un consorcio de movilidad. Por otro lado, tenemos los proyectos de corta duración, los proyectos K122, que son aquellos proyectos de corta duración para aquellos instituciones que finalmente nos resultan acreditados. Es decir, si no me acredito y no puedo solicitar financiación a través del K121, puedo seguir participando en el programa Erasmus Plus a través de este tipo de proyectos cuya convocatoria es en el mismo tiempo que los K121 en febrero. Por último, también podemos unirnos podemos unirnos al programa Erasmus Plus sin solicitud propia, es decir, sin tener un proyecto de K121 o un proyecto K122, bien siendo miembro de un consorcio para aquellas instituciones que se adhieren a otras instituciones que presentan estos proyectos como coordinador de consorcio de movilidad, o bien recibiendo a otras personas en vuestro centro para realizar movilidades en vuestro centro. Estas son las diferentes formas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos presentar una acreditación Erasmus y finalmente conseguir este carnet de socio, como definíamos anteriormente en la presentación, para solicitar financiación sin tener que ser evaluados nuestros proyectos en cada una de las convocatorias. Como decíamos anteriormente, es como un carnet de socio porque nos va a facilitar poder solicitar financiación en cada uno de los proyectos que presentemos en febrero. Por supuesto, no hay que decir que el objetivo final de la acreditación Erasmus es solicitar financiación a partir de los proyectos K121. Es decir, no solicitamos una acreditación para después no presentar la solicitud de fondos, ¿de acuerdo? De hecho, un requisito, ¿vale?, que tiene la acreditación Erasmus y que más adelante lo veremos con detalle, es que durante toda la duración del programa, es decir, desde que conseguimos la acreditación, por ejemplo, ahora en la convocatoria del 2022, hasta el final de la convocatoria, como mínimo hay que solicitar 3 veces financiación, es decir, presentar 3 K121, que es el último objetivo, ¿vale? Realizar movilidades del personal y de los estudiantes de nuestra organización. Esta acreditación Erasmus, por supuesto, forma parte de un contexto más amplio del programa Erasmus Plus, ¿vale?, teniendo en cuenta todos sus principios y objetivos generales. Es decir, entre todas las opciones que tenemos, que nos da el programa Erasmus Plus, con los proyectos de K1 o los proyectos de K2, y dentro de los proyectos de K1, estos K122, esta acción, la acreditación, forma parte de un objetivo más a largo plazo para preocuparnos, ¿vale?, de
de lo que nosotros queremos conseguir a través de nuestros proyectos de movilidad. Por supuesto, claro, esto significa un cambio de filosofía respecto al modelo de proyecto único. ¿Y esto qué quiere decir respecto a este tipo de proyectos de K122? Que en el antiguo programa era el K102, cada año solicitábamos un proyecto, representa un cambio de filosofía porque ahora nos podemos plantear, ¿vale?, unos objetivos más a largo plazo, ¿vale?, y presentar para conseguir movilidades cada año, ¿de acuerdo? En el momento en el que tengamos la acreditación concedida, podemos solicitar fondos cada año para conseguir esos objetivos que nosotros nos hemos planteado en el proyecto de acreditación. Por último, esta acreditación es una herramienta para que las organizaciones, como venía diciendo, que son objetivos más a largo plazo, ¿vale?, durante toda la duración del programa, desde ahora hasta el 2027, pues por supuesto el enfoque va a ser más estratégico. Ese enfoque estratégico se va a plasmar en el plan Erasmus. Recordad que es el eje vertebral del formulario de solicitud, ¿de acuerdo? Y que después más adelante veremos las diferentes partes. También apuesta por la continuidad en la participación, como anteriormente comentaba María, y por supuesto todo esto a través de una serie de las normas de calidad, que no dejan de ser sino una serie de reglas. Alguien tiene el micro abierto, MRAS, creo. Vale, no sé si alguien puede apagar. Ahora, muchas gracias. Creo que ya. Sí, muchas gracias. Aquí, vale. Estábamos por estas normas de calidad. O sea, estas normas de calidad, que lo que son, pues son una serie de reglas que van a garantizar las movilidades, ¿vale? Que una buena experiencia en estas movilidades y los resultados de aprendizaje, además de que se reciba financiación para realizarlas los participantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta acreditación Erasmus en ámbito, de una manera más básica, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Es una estrategia plurianual, ¿vale? Porque nos vale durante todo el periodo del programa Erasmus+. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, como ya estamos explicando, que a partir de que vosotros solicitéis la acreditación y resultéis seleccionados, es decir, que obtengáis este carnet de socio, quiere decir que a partir de ahí, en todas las convocatorias ordinarias que se producen en febrero, normalmente de los proyectos de movilidad, es decir, de los proyectos de K121, pues ya podéis solicitarlo sin necesidad de ser evaluados continuamente cada uno de los proyectos. Es decir, podríais pedir financiación en el 2023, en el 2024 y así hasta el 2027, que es el último año de estos 7 años del programa Erasmus+. Además, esta acreditación es válida durante todo el periodo del programa Erasmus+. Es decir, desde que se os conceda hasta el 2027. Esto quiere decir que una vez que vosotros solicitéis la acreditación y resultéis seleccionados, no tenéis que volver a solicitar la acreditación, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? De ahí este cambio de filosofía que os comentaba al principio sobre la acreditación, ¿vale? Podemos solicitar la acreditación y si resultamos seleccionados, ya lo único que tenemos que hacer es solicitar financiación a través de los proyectos de K121. Bien es cierto que la acreditación lleva acompañado, ¿vale?, un seguimiento a través de posibles actualizaciones del plan Erasmus y de otros informes de seguimiento de cómo venir desarrollando los objetivos que planteasteis inicialmente. Pero esto no significa volver a pedir la acreditación porque ya vais a estar acreditados durante todo el desarrollo del programa. De ahí que sea tan importante y tan beneficioso para todas las instituciones en el ámbito de la formación profesional que os acreditéis durante este programa Erasmus hasta el 2027. Continuamos con la acreditación Erasmus y la solicitud de financiación. Para que veáis de manera clara, os voy a ilustrar cuál sería el recorrido desde que solicitáis la acreditación hasta que finalmente
tenéis financiación para realizar movilidades. Ahora en el mes de octubre, como ya sabéis, es el plazo de finalización para solicitarla. El 19 de octubre a las 12 horas. A partir de ahí, este proyecto de acreditación entra en concurrencia competitiva con todas las acreditaciones que se reciban y se hace una evaluación de la acreditación. ¿Vale? Esta evaluación de la calidad, ¿vale? A diferente de otros proyectos anteriores de movilidad, como podían ser los proyectos K102 o el propio K122, tiene una evaluación mínima de 70 puntos, ¿vale? A partir de 70 puntos se considera que una acreditación está aprobada, que eso no significa estar seleccionada, porque eso dependerá del número máximo de acreditaciones que se dé en el año de la convocatoria. Una vez que se evalúa la solicitud de la acreditación, la solicitud puede resultar rechazada y, por tanto, no estaríais acreditados, ¿vale? Esto es, normalmente la resolución suele salir sobre enero para que en febrero podáis solicitar el K122, que son los proyectos de corta duración. De ahí que este trabajo, en el caso de que finalmente no resultéis seleccionados, sí os va a valer, ¿vale? Para pedir un proyecto de corta duración. Y además, con la evaluación que tengáis de la calidad de la solicitud de acreditación, el año que viene podéis hacer las mejoras respectivas para volver a solicitarla. En el caso de que sí resultéis seleccionados, también en febrero, que suele ser la convocatoria, pediríais la solicitud de fondos a través del K121. ¿Y esto qué quiere decir? Tan importante, que solamente vais a hacer una estimación de las actividades que queréis realizar, y esto no va a ser evaluado a través de un proceso de concesión de financiación para todos los proyectos, se os daría el dinero para realizar las movilidades, ¿vale? Esto es súper importante que lo tengáis claro, que los que estéis aquí, el objetivo es conseguir esta acreditación a partir de la convocatoria que se cierra el 19 de octubre. Los objetivos de la acreditación son súper importantes que lo tengáis en cuenta y lo tengáis en mente. ¿Por qué? Porque esto os va a ayudar, os va a valer a cumplimentar vuestro formulario de solicitud. No nos podemos olvidar que nos encontramos en el sector de la formación profesional y en este sector la acreditación tiene una serie de objetivos. Hay un objetivo común para los 4 sectores educativos, que es reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje, y además en el ámbito de la formación profesional hay una serie de objetivos que hay que tener en cuenta para que estos objetivos de alguna manera se encuentren presentes en vuestro formulario de solicitud, en vuestro proyecto de acreditación. ¿De acuerdo? Estos objetivos los encontraréis en la guía del programa, en el apartado de acreditación y también, por supuesto, en esta presentación que tendréis a vuestra disposición. ¿Quién puede presentar una solicitud? Muchas veces nos preguntáis si es necesario contar con experiencia previa, si no la tenemos, esto penaliza en la puntuación. Por supuesto que no. No es necesario contar con experiencia previa en el programa para presentar la solicitud, ¿vale? De acuerdo a las necesidades que tengáis, las características de vuestro centro, la ambición que tengáis, ¿vale? Sería pertinente tener un tipo de proyecto u otro. ¿Esto qué quiere decir? Si vuestros objetivos que queréis alcanzar ya están consolidados, los habéis trabajado de otra forma, independientemente o de manera paralela al programa Erasmus Plus, pero estáis consolidado y creéis en la internacionalización de vuestro centro, aunque no tengáis experiencia previa, es decir, que no hayáis participado en otros proyectos de movilidad, sí podéis solicitarlo. De acuerdo de los objetivos y de las necesidades, será mejor un proyecto de acreditación o un proyecto de corta duración. Por supuesto, os animamos a que todos los que estáis aquí en esta sesión presentéis este proyecto de acreditación y consigáis la consigáis. Por supuesto, la admisibilidad de las organizaciones, ¿vale? Dependerá de los programas y actividades educativos que ofrezcáis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, como comentaba María en su anterior presentación, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta cuáles son las organizaciones admisibles que se definen y se publican en la página web del CEPIE. La mayor parte, por ejemplo, todos los institutos de educación secundaria, los centros de formación profesional tienen cabida en este tipo de proyectos. Pero además, todas las instituciones que conforman el documento de organizaciones y programas admisibles, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante que los tengáis en cuenta. ¿Cuáles son, en resumen, los elementos claves para presentar una solicitud de acreditación antes del 19 de octubre? Lo primero, la convocatoria anual, que ya está publicada, tenéis el enlace al formulario. La mayoría de vosotros que estaréis aquí ya tendréis un borrador. De hecho, como ya decía también María en su anterior presentación, hay muchos borradores ya actualmente. El proceso de solicitud, por supuesto, está creado en este plan Erasmus, esta estrategia de internacionalización de vuestro centro, el eje vertebral que va a conformar toda la solicitud y que más adelante también mi compañera Cleo os detallará. Y, por supuesto, todo esto, ¿vale?, lo tenéis que reflejar en vuestro formulario de solicitud. Este plan Erasmus tan importante, ¿qué es este plan Erasmus? Lo más importante de cualquier tipo de proyecto es partir de las necesidades reales que tenga vuestro centro. Eso es lo primero que vosotros tenéis que plantearos como equipo. ¿Cuáles son las necesidades de mi centro? Una vez que yo me planteo cuáles son las necesidades de mi centro o de mi organización, voy a plantearme una serie de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir de acuerdo a las necesidades que ya me he planteado anteriormente? Pues estos objetivos los quiero conseguir a través de una serie de actividades para conseguir unos resultados. Estos son las cuatro etapas fundamentales de un proyecto de acreditación. Vuestras necesidades, vuestros objetivos, los resultados de aprendizaje y las actividades a partir de los cuales queréis conseguir estos resultados. Luego, esto es lo que tenéis que plasmar en vuestro plan Erasmus. Y además, este plan Erasmus también lo que os orienta es a cubrir todo el periodo del programa Erasmus de aquí al 2027. Más adelante os comentaré que podéis abarcar un periodo más corto y después hacer actualizaciones de vuestro plan Erasmus. ¿De acuerdo? Pero es súper importante tener en cuenta estas 4 etapas fundamentales de cualquier proyecto, específicamente de la acreditación Erasmus en el ámbito de la formación profesional. Partes del plan Erasmus, ¿qué es lo que os vais a encontrar en el formulario de solicitud? Pues lo primero es vuestro contexto y cuáles son vuestras necesidades y qué es lo que queréis conseguir. A partir de aquí empieza todo lo demás, vuestro plan Erasmus. Por supuesto, el plan Erasmus tiene una primera parte que son los objetivos que queréis lograr, ¿vale? También cuáles son las actividades para conseguir estos objetivos y por último también tenéis que explicarnos, ¿vale?, cómo vais a gestionar estas actividades de movilidad, esta previsión de movilidades que queréis realizar a lo largo de todo el periodo de ejecución de cada uno de vuestros proyectos de una manera estimatoria, porque después en cada uno de los proyectos individuales, en estas solicitudes de fondo, en estos KA 121, solicitaréis las diferentes movilidades para conseguir los diferentes objetivos planteados en este plan Erasmus. Este plan Erasmus, y muy importante, va estrechamente ligado a las diferentes normas de calidad Erasmus. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vosotros elaboráis vuestro plan Erasmus, cuando completáis vuestro formulario de solicitud, tenéis que suscribiros a una serie de normas de calidad Erasmus, que no son más ni menos que una serie de reglas, ¿vale?, para garantizar un buen desarrollo de vuestro proyecto, de las movilidades, de los resultados de aprendizaje y del buen uso de los fondos, ¿vale?, para que los participantes desarrollen todas las movilidades. Cuando vosotros redactáis y empezáis a esbozar este tipo de proyectos, tenéis que tener muy en cuenta para este tipo de proyectos los 4 apartados que aquí os resumo, ¿vale? Hay una serie de principios básicos, por ejemplo, la inclusión y la diversidad, cómo vamos a tratar en el caso de que tengamos participantes con menos oportunidades, cómo vamos a diseñar nuestro proyecto. En el caso de la buena gestión de las movilidades, hay que tener en cuenta el mantenimiento de la titularidad de las tareas fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de proyectos son proyectos de centro, proyectos que no dependen de una persona, sino de todo el centro. Y ahí tenéis que tener un plan de organización para que todas las personas estén involucradas y en el caso de que
unas personas en un momento no están, puedan desarrollarla otras personas. También tenemos que tener en cuenta las contribuciones abonadas a los participantes de esta financiación, que le vamos a dar a los participantes, cómo se va a hacer, la selección de los participantes, cómo vamos a integrar todos los resultados que se van a aprender en estas movilidades en la vida diaria del centro, y todo esto, que aquí lo señalo y también lo señalan las normas de calidad, no solamente para las acreditaciones individuales, sino también para las acreditaciones de consorcio, teniendo en cuenta cada uno de los miembros que conforman este consorcio. Hay un tercer grupo de normas de calidad en relación a la calidad y apoyo a los participantes, y un cuarto sobre cómo compartir los resultados y conocimientos. Tenéis que tener muy presente lo importante que es abrir las puertas de vuestra organización, de vuestro centro, para que estos resultados que vosotros estáis consiguiendo, ¿vale?, lo puedan utilizarlos nuestros compañeros y nuestro entorno más cercano o no tan cercano, dependiendo del tipo de institución que seamos, ¿de acuerdo? Luego es muy importante que tengamos en cuenta estas normas de calidad, porque las vamos a suscribir cuando elaboremos nuestro plan Erasmus, nuestro formulario de solicitud. Y además también estas normas básicas, estas normas de calidad, ¿vale?, nos pueden ayudar, nos van a dar pistas a elaborar en nuestro formulario de solicitud, nuestro proyecto de acreditación, porque vamos a caer en qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces es muy importante que las leáis, que por supuesto las tenemos en la convocatoria, en la página web, CEPIE, y un enlace directo desde el formulario de solicitud. No solamente es suscribir estas normas, sino tenerlas en cuenta durante la elaboración del proyecto. Otras consideraciones súper importantes en relación al plan Erasmus o el formulario de solicitud: que el contenido sea original. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el proyecto de acreditación debe nacer de una necesidad real de vuestra organización, y de ahí que sea tan importante que seáis vosotros en quien elaboráis este proyecto. Y aunque parezca algo obvio, es muy importante decir que estos proyectos son del centro, ¿de acuerdo? Y de ahí que lo marquemos y lo subrayemos de esta manera, ¿vale? Y que nadie elabore vuestro proyecto, porque nadie mejor que vosotros va a conocer qué es lo que ocurre en vuestro centro y qué es lo que queréis conseguir a través de este tipo de proyectos. Por supuesto, podéis pedir ayuda o asesoramiento a vuestras autoridades educativas competentes, a nosotros mismos, también cualquier tipo de duda que tengáis. Tenemos los buzones de genérico y que al final os enseñaremos. También podéis consultar todos los proyectos que están ocurriendo alrededor vuestro, y para eso os invitamos a conocer nuestro mapa de proyectos, que está actualizado con todos los proyectos del programa anterior y con los nuevos de este programa, y seguramente encontraréis a muchos centros a vuestro alrededor que ya están acreditados y que ya están realizando movilidades con este tipo de proyectos. Muy importante también para tener en cuenta: el formulario de solicitud es lo que se va a evaluar, es lo que tenéis que rellenar, y solamente hay dos tipos de documentos que podéis añadir a este formulario de solicitud, que es sobre la estrategia de internacionalización o un cronograma de todas las actividades y todo lo que vais a realizar durante el periodo de validez de la acreditación Erasmus. Y ahora nos vamos al penúltimo punto súper importante de esta presentación: es la evaluación y concesión de la acreditación Erasmus. Ya María adelantaba en su presentación que es muy importante la lectura del documento de evaluación que os encontráis en el material de apoyo, y yo os voy a contar un poquito más por qué. Hay 4 criterios de concesión que se establecen no solamente en la guía del programa, sino que además se explican en detalle en la guía de evaluación, que son los siguientes. El primero de ellos, el de pertinencia, que tiene una puntuación máxima de 10 puntos, que no por ello quiere decir menos importante que el resto de criterios. También sobre el plan Erasmus, la gestión, que se puntúa sobre un máximo de 30 puntos, las actividades, y por último, los objetivos, con una puntuación máxima de 40 puntos. Estos son los 4 criterios sobre los que se va a evaluar vuestro proyecto de acreditación. ¿Y qué
¿Y qué vamos a hacer con estos 4 criterios de concesión? Pues para que vuestra evaluación sea positiva, es decir, para que vuestra evaluación, vuestro proyecto de acreditación esté aprobado, tienen que ocurrir 2 condiciones. La primera de ellas es el mínimo exigible de cada uno de los criterios. Esto quiere decir, ¿vale?, que cada uno de los criterios, en cada uno de los criterios tenéis en que obtener como mínimo el 50% de la puntuación máxima. Y la segunda condición para que la evaluación sea positiva es conseguir un 70 sobre 100 puntos. ¿Vale? Luego estas son las 2 condiciones, de ahí que sea tan importante cada uno de ellos, independientemente del máximo de cada uno de los criterios. Y los 4 criterios son súper importantes para conseguir la mejor acreditación. En estos criterios de concesión, que se explican en detalle en la guía del programa y en la guía de evaluación, es súper importante que los tengáis en cuenta para elaborar vuestro formulario de solicitud. ¿Por qué? Porque esto, ¿vale?, estos criterios de concesión, con estos subcriterios, ¿vale?, van a ser los diferentes indicadores que van a tener en cuenta nuestros evaluadores expertos para evaluar vuestra solicitud. Por supuesto, en este momento no os voy a leer cada uno de estos subcriterios, pero sí tened en cuenta que no solamente tenéis a vuestra disposición los criterios de manera general sobre los que se van a evaluar vuestras solicitudes, sino que además la Comisión Europea os facilita, ¿vale?, por sus criterios, qué significa que un proyecto sea pertinente en este contexto de la acreditación en el ámbito de la formación profesional. Por ejemplo, que el público objetivo, ¿vale?, sea pertinente para el ámbito de la solicitud, en este caso para la formación profesional de grado medio, la FP básica, la inicial y la continua, ¿de acuerdo? Luego tiene que ser relevante de acuerdo a los objetivos también de la convocatoria y del tipo de solicitud. No es lo mismo una solicitud de tipo individual, que las necesidades son exclusivamente de la institución, que un proyecto de coordinador de un consorcio, ¿vale? Cada uno de los coordinadores también tienen que tener en cuenta cada uno de los miembros del consorcio, sus necesidades, y de hecho una recomendación es elaborar este proyecto de acreditación en el caso de los consorcios con los miembros, ¿vale? Para que aporten ayuda, para que aporten riqueza a vuestro formulario de solicitud, y para mí, de hecho, para nosotros, casi imprescindible. Lo mismo ocurre con los diferentes criterios, ¿vale? Con el criterio de Plan Erasmus objetivo, ¿qué es lo que se va a medir? Pues hay 5 subcriterios que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que el Plan Erasmus se ajuste a los objetivos, que los objetivos respondan de manera clara y concreta a las necesidades de la organización, que sean realistas y lo suficientemente ambiciosos para lograr lo que nosotros queremos conseguir, ¿vale? Que se hayan indicado, que se hayan propuesto medidas para el seguimiento y la evaluación continua de lo que va ocurriendo durante todo el periodo. Recordar que el periodo que abarca es muy amplio, hasta la finalización del programa, hasta el 2027. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que tenéis que tener muy en cuenta, y no me canso de repetirlo, es la estructura básica de este tipo de proyectos. Necesidades reales, los objetivos que quiero alcanzar de acuerdo a estas necesidades y los resultados que quiero conseguir a través de las diferentes actividades. De ahí que estén estos 3 criterios de concesión, los objetivos del Plan Erasmus, las actividades del Plan Erasmus que se establecen también en el formulario de solicitud, de que mi compañera Flor os comentará a continuación. Y por último, el último criterio, el de la gestión, que también hay que explicar e indicar en el formulario de solicitud. Y de verdad, o sea, no solamente qué es la acreditación, ¿vale? O sea, tenéis que tener presente para poder elaborar este proyecto, sino por otro lado, ¿vale? Conocer muy bien cuáles son los 4 criterios de concesión para responder en el formulario de solicitud. Y por último, ¿vale? ¿Cuál es toda la documentación de referencia para poder elaborar este formulario de solicitud, este proyecto de acreditación Erasmus en el ámbito de la formación profesional?
En la página web del CEPIE, como ya comentábamos anteriormente, en menú, en convocatoria, nos vamos a encontrar los 4 sectores educativos. En el ámbito de la formación profesional nos encontramos el K120 y en el K120 nos vamos a encontrar estos 4 apartados imprescindibles. El de la convocatoria, en el que se establece la guía del programa y documentación de referencia, muy importante para poder elaborar vuestro formulario de solicitud. Los pasos previos, que son una serie de indicaciones técnicas para aquellas instituciones que aún no tengan un OID, que es el número de identificación del centro imprescindible para poder rellenar el formulario, el material de apoyo, que son una serie de presentaciones y de plataformas importantes y de referencia para poder elaborar el proyecto. Y por último, o casi último, el del formulario. Aquí tenéis el enlace al formulario. No olvidéis que el plazo de solicitud es el 19 de octubre a las 12 horas. No lo dejéis para el final. De hecho, es recomendable que en el momento en el que tengáis en un casi hecho, bien estructurado, no lo dejéis para el último día, porque recordad que es una plataforma de todos los países. Entonces, es preferible que el 18 de octubre lo intentéis y no lo dejéis para el último momento, ¿de acuerdo? La duración, como ya os decíamos, recordar el objetivo de la acreditación K120 para todo el programa. En el caso de resultar finalmente seleccionados, solamente la vais a solicitar en este momento y a partir de ahí, solicitud de fondos para realizar las diferentes movilidades. ¿Tenéis dudas? Muchas, pocas. Tenéis el buzón de acreditaciones.fp, nuestros compañeros responderán, todos responderemos a todas vuestras dudas. No dudéis en preguntarnos cualquier consulta, cualquier duda, ¿vale? Específica, de carácter más general, técnica. Estamos detrás de este buzón de acreditaciones.fp. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Flor Dupraz, que ahora ella va a focalizar esta intervención en el propio formulario de solicitud. Flor, Muchas gracias, paso la Alejandro. palabra. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Aquí. Estáis viendo bien, ¿verdad? ¿Todo está correcto? ¿Me estáis escuchando? Correcto, Flor. Sí, Genial, te escuchamos y se ve estupendo. muy bien. Pues vamos a ir ahora al último punto. Hemos empezado con el marco general que os ha presentado Marilla. Alejandro os ha dado las claves sobre la normativa alrededor de la acreditación, y yo os voy a enseñar de manera más concreta, ¿no?, qué es lo que os vais a encontrar en el formulario de solicitud y qué trabajo se espera de vosotros, ¿no?, a la hora de cumplimentar dicho formulario. Empiezo directamente con aquí abajo os recuerdo el enlace para acceder a los formularios de solicitud. Es el mismo a través del cual podréis entrar y que está publicado en la página web del CEPIE, pero aquí está la ruta tal y como está. Y cuando entréis en esta plataforma de informes y de, bueno, es una plataforma que tiene varias cosas, de hecho, varios recursos y varias herramientas, ¿no?, todos vinculadas al mismo punto de inicio, que es esta plataforma Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Eso es lo que os vais a encontrar. Entre otras cosas, y vamos a comentarlo ahora, la sección de organizaciones y la sección de oportunidades. Ante todo, recomendaros que activéis ahí pulsando sobre el botón del texto en inglés para cambiarlo y ponerlo en español. Luego, en la sección de organizaciones nos vamos a encontrar todo lo que comentaba Alejandro antes, para poder crear o actualizar los datos del OID, que es este identificador que tiene que tener vuestra organización para poder solicitar fondos o acreditaciones y más tipos de proyectos en Europa. Entonces, es a través de esta
pestaña, la otra pestaña son las oportunidades y eso es lo que nos hace llegar directamente a los formularios de solicitud, en nuestro caso, formación profesional, que es nuestro ámbito. Si pulsamos sobre organizaciones y buscar una organización, pues tendremos aquí para los que lo necesitéis, los que no tengan todavía un OID, la posibilidad de entrar aquí en este botón de registrar una nueva organización para crear su OID. Y en caso de ya tener un OID, querer actualizarlo, o actualizar unos determinados datos, pues con poner los datos de vuestra organización os saldrá el OID aquí. Voy rápido en este caso porque en el tema del OID hay un formulario, una guía que os han comentado tanto María como Alejandro, ¿no? En la página web del CEPIE con todos los pasos explicados. Si me centro ya directamente, después de este primer punto sobre el OID, que es necesario para solicitar una propuesta de acreditación, pues ahora vamos al formulario. La primera pregunta es ¿cuál es nuestro formulario? Hemos entrado en formación profesional desde la sección de oportunidades que hemos visto antes y vamos a ver que hay unas determinadas convocatorias abiertas, ¿vale? No os confundáis, os lo mencionó María antes, hay convocatorias de K2, por ejemplo K210 que está abierto también, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy. Hoy lo que nos interesa es la convocatoria K120BET de formación profesional para la acreditación bien individual o para un coordinador de un consorcio, como os hemos contado, y es allí donde tenéis que entrar. Una vez que pulséis sobre este botón solicitar, os aparecerá una pantalla que os va a requerir que indiquéis el usuario y la contraseña de la cuenta EU-Login a la que queréis vincular vuestro formulario de solicitud. Las instituciones entre vosotros que ya habéis trabajado con Erasmus, ya conocéis, ya sabéis lo que es la cuenta EU-Login. Para los demás es una cuenta que se crea muy fácilmente, está también explicada en la sección de paso a paso que está publicada en la página web del CEPIE para crear un usuario y una contraseña que están vinculados a una dirección de correo electrónico determinada. Lo importante aquí es recordar que este acceso a la cuenta, al formulario de solicitud no se hace a una persona como tal, sino a una misma dirección de correo electrónico. Eso es lo que importa, la dirección de correo electrónico. Este es el famoso cuadro que os aparecerá para que indiquéis la dirección de correo electrónico de vuestra cuenta EU-Login. Pulsando sobre el siguiente ya podréis entrar, y en caso de no tener cuenta EU-Login, pues muy fácil porque hay un botón aquí, aparte de las instrucciones que os he comentado antes, donde vais a poder crear una cuenta, ¿vale? Con lo cual lo tenéis todo, os guía, digamos, la propia pantalla, aparte de la guía que hemos publicado en la página web del CEPIE. Hemos estado hablando de cómo acceder al formulario de solicitud por primera vez. Lo interesante de esta plataforma y de este sistema es que vais a poder acceder a vuestro borrador, es decir, no necesitáis cumplimentar todo a la vez para enviar la solicitud, sino que se guardan los datos en modo borrador y vais a poder acceder a vuestro borrador ya abierto. Importante, no creéis distintos borradores, sino que intentar volver a vuestro borrador inicial, y ahora os voy a explicar cómo. En caso de que ya tengáis un borrador, al entrar siguiendo todos estos pasos que hemos visto antes y registrando vuestra cuenta EU-Login, os va a aparecer este mensaje que os va a decir que tenéis ya un borrador abierto, y si queréis volver a este mismo borrador, ¿no? Obviamente, pues volvéis a este mismo borrador, no vais a crear una nueva solicitud, no tendría mucho sentido. Eso es cuando estáis con un solo borrador y os va a aparecer esto. En caso de
haber creado una nueva solicitud, sea por error o por otro motivo, sí que vais a poder también acceder a vuestro borrador, pero entrando desde otro lado, donde va a estar absolutamente todo lo que hayáis creado a nivel de solicitudes Erasmus a través de este sistema, que esté vinculado a vuestra cuenta EU-Login. Es decir, en este menú, que es lo que vimos antes, que está en la parte izquierda de la pantalla, cuando registréis vuestra cuenta EU-Login, os va a aparecer desplegando solicitudes la pestaña Mis solicitudes. Y aquí se van a encontrar todas las solicitudes que tengáis vinculadas a esta misma cuenta EU-Login. Cuidado, no con otras que no estén vinculadas a esta cuenta. Entonces, si habéis solicitado en el pasado, por ejemplo, un proyecto K122, un proyecto corto que no está vinculado a una acreditación, pues, y lo habéis creado desde la misma cuenta EU-Login, pues vais a poder acceder, y en mis solicitudes vais a ver el borrador que tenéis ahora de la acreditación y los proyectos de convocatorias anteriores que hayáis enviado. También estarán allí en esta sección, ¿vale? Eso es muy importante porque es fácil caer en la trampa, entre comillas, de crear una nueva solicitud y no volver a encontrar los datos ya cumplimentados. Por lo tanto, es muy importante volver siempre a lo que hayáis guardado. El formulario K120, antes de verlo, un pequeño recordatorio que sintetiza un poco lo que os han comentado María y Alejandro. Lo principal, porque eso es determinante a la hora de obtener o no la acreditación, como podéis entender, es saber si vuestra institución imparte programas formativos que están dentro del ámbito establecido para la formación profesional en Erasmus Plus en España. Y María os ha contado que estamos a puntito de recibir la confirmación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo de Empleo, para publicar dicho listado. Es un listado muy claro con unas formaciones con una denominación muy concreta que se enmarcan dentro de los distintos ámbitos, ¿no?, que os ha detallado María antes, con lo cual eso es lo principal, saber si se entra o no se entra dentro de este marco. Luego, una obviedad, pero María os lo ha dicho también, es un formulario de solicitud que la Comisión ha trabajado mucho, hay muchísima información en los enunciados y por lo tanto os rogamos leáis todo detenidamente, porque está todo bastante claro y bastante bien explicado, ¿no? Y digamos que el propio formulario de solicitud es un guión claro de cómo trabajar. ¿Por qué? Pues porque, como os ha dicho Alejandro antes, este trabajo es un trabajo de reflexión, por lo tanto hay que leerse todas las preguntas antes de empezar a reflexionar, no de manera solitaria. No se trata de que sea un profesor que prepare una solicitud de acreditación, sino en equipo con el equipo directivo, lógicamente, para definir cuáles son las necesidades y los retos de su centro educativo. A partir de allí, definir o más bien identificar las necesidades de los retos para definir los objetivos y los plazos y la manera de evaluarlos en relación con vuestras necesidades. Y estos objetivos se plantean conseguir mediante la realización de actividades de movilidad. ¿Vale? Eso Alejandro os lo ha comentado muy detalladamente. Una vez haber hecho esta reflexión, os rogamos cumplimentéis el formulario en el orden indicado por la comisión, o sea, desde el primero hasta el último. ¿Por qué? Pues porque hay campos que se pueden abrir o cerrar o cambiar según la respuesta que hayáis dado en una determinada sección. Por lo tanto, es muy importante hacerlo en el orden indicado. La redacción de esta solicitud es distinta a una solicitud de fondos, requiere un trabajo de sistematización, de claridad, de síntesis. Ya veréis que muchos de los campos son de 1000 caracteres y por lo tanto se os pide resumir
y clarificar determinadas cosas, ¿no? Entonces, todo esto, como os hemos dicho, dentro del espacio que nos da la Comisión Europea en este formulario de solicitud, dentro de los números de caracteres establecidos, que ya lo veréis claramente. No se van a aceptar, y había una pregunta en este sentido en el chat, no se van a aceptar documentación que no sea requerida expresamente, además el propio formulario lo indica, para analizar su solicitud. Ya volveremos a ver cuál es, pero todo lo que sea documentación adicional para completar o ampliar la información que pide la comisión en los campos del formulario no se admitirá, no se va ni a mirar por parte de los expertos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos excepciones, aparte de la declaración responsable del formulario de solicitud, que va a ser el organigrama, siempre y cuando proceda y os parezca interesante, y la documentación estratégica, es decir, una estrategia de internacionalización que pueda apoyar lo que estáis diciendo en el formulario de solicitud. Lo demás no se va a tener en cuenta. Y no olvidéis, antes de todo y para terminar esta pequeña reflexión previa, que los evaluadores que van a analizar vuestra solicitud no os conocen. Vosotros sois un centro de FP que tiene ciclos de turismo de grado medio, FP básica, etcétera. No deis y vais a pensar, bueno, esto es lo que hago y por lo tanto no necesito volver a explicarlo porque es obvio. No, no hay nada obvio en ningún aspecto y mucho menos en relación con quiénes sois y qué tipo de formación impartís, ¿vale? Porque hemos visto que nuestro sector en formación profesional es muy amplio. Dentro de la propia formación profesional reglada, los ciclos, por ejemplo, de grado superior no se admiten en este campo, ¿vale? O sea, no es obvio. Y en cuanto a la formación para el empleo, hay muchas cosas y muchas posibilidades que existen, pero que no se admitirían en este sector tampoco. Por lo tanto, hay que tener muy claro y explicar muy bien a qué os dedicáis. Eso es esencial. Vamos al formulario. Alejandro los lo ha comentado, con lo cual no vuelvo allí, de tener en cuenta obviamente los criterios de evaluación que antes de redactar también, que sepáis cómo vamos a proceder. Ya veis aquí que la relevancia de vuestra institución solamente son 10 puntos sobre el total, pero son 10 puntos que funcionan como un fusible, es decir, o casi como un fusible, o se es o no se es relevante para esta acreditación. Por lo tanto, es muy importante explicarlo bien para que veamos si vuestro sector, vuestra solicitud entra o no en esta convocatoria. Cuando entremos en el formulario de solicitud, nos vamos a encontrar lo habitual con un menú. Todo está marcado con crucecitas rojas, con aspas rojas, pues porque no hay nada cumplimentado todavía. Y el primer campo en el cual vamos a entrar es el campo de contexto. La comisión aquí todavía ha reforzado las explicaciones y las instrucciones, ¿no? que dan desde hace 2 años para las acreditaciones. Eso está muy detallado, eso está muy claro, a eso nos referíamos diciendo que teníais que tener mucho cuidado a lo que dice el enunciado. Vamos a subrayar 2 cosas, volver a subrayar, porque eso ya lo ha dicho Alejandro muy claramente, pero está escrito allí, está terminantemente prohibido pagar a otras organizaciones o personas ajenas a su organización para la redacción de su solicitud en su nombre. Eso es un compromiso que adquirís cuando lo mandáis. Si se detecta posteriormente que no ha sido así, podría ser complicado. Eso es absolutamente esencial. El segundo punto es recordar que solamente se puede solicitar
una acreditación por ámbito educativo. Aquí estamos en el ámbito de la formación profesional. Ya sabéis que hay otras formaciones que entran dentro del ámbito de la educación escolar y la educación de adultos, que también tienen un modelo de acreditación similar, pero aquí en el ámbito educativo, vuestra solicitud tiene que incluir todo lo que planteáis hacer dentro de la formación profesional. O sea, no se va a poder solicitar más acreditaciones para completar esta dentro de la formación profesional. Al entrar también en la sección de contexto, pues automáticamente y tenéis que verificar, si no es así, que ponga aquí ámbito formación profesional, ¿vale? Que no os hayáis confundido y no hayáis desplegado, por ejemplo, formación de personas adultas, por decir algo. Eso es esencial que conste formación profesional. Otro aspecto esencial, como podéis entender, es que indiquéis cuál es la agencia nacional, ¿no? En este caso somos nosotros, el CEPIE, y eso es lo que tenéis que seleccionar dentro del desplegable que se os presenta. El idioma, lo mismo, el idioma español, eso es lo que se tiene que indicar. Y aquí, esencial, lo han comentado antes María y Alejandro, vais a indicar desde el principio si es una acreditación individual para una organización individual o si es una acreditación para el coordinador de un consorcio. Por eso os decía, entre otras cosas, hay más momentos así que evidentemente si no se cumplimenta esto correctamente desde el inicio, no se van a desplegar los campos correctos. Entonces, la organización individual, como su nombre indica, es para poder solicitar fondos en la convocatoria 2023 y las siguientes también, que se me ha olvidado ponerlo, a partir, digamos, de 2023, para movilidades de personal y estudiantes que son de su institución, de vuestra institución, no gente que no esté, o alumnos o personal que no estén vinculados con vuestra institución. En el consorcio de movilidad, quien solicita la acreditación es el coordinador, pero la idea es la misma, es para poder solicitar fondos a partir de la convocatoria 2023, en el mes de febrero, en este caso para estudiantes y personal de los miembros del consorcio, de los centros de FP, miembros del consorcio y del propio coordinador, si el coordinador es una organización que imparte también programas formativos de formación profesional, ¿vale? Entonces, eso es esencial, es así desde hace varios años en el programa Erasmus, no se puede pretender mandar a estudiantes o personal que no estén, que no sean de su institución. Hemos cumplimentado el contexto y ahora vamos a la organización solicitante. Pues aquí lo primero que se os va a pedir es que introduzcáis el famoso OID, del cual hemos hablado antes. El OID que está registrado en este campo, ¿no?, de la plataforma más extensa que hemos visto al principio, pues al registrar el OID se volcarán todos los datos que vosotros hayáis indicado para dicho OID. Por lo tanto, el nombre legal se volcará, el país, etcétera, ¿vale? Eso es automático. Obviamente, si introducís vuestro OID, detectáis un error, tenéis que ir a esta sección que hemos visto antes, donde están registrados los OIDs, que también aquí tenemos un enlace para corregir dichos errores. Y de carácter más general, pues siempre vais a tener en todo el formulario la posibilidad de eliminar, actualizar o editar los datos. Estamos en organización solicitante, estábamos viendo que estábamos en el primer campo, el de arriba, y ahora hay dos campos de organización solicitante. Ahora vamos al segundo y pulsando sobre este botón nos vamos a encontrar con los campos que tenemos que rellenar para cumplimentar los datos de las personas relacionadas, es decir, quién va a ser el representante legal o quién es el representante legal y va a firmar dicha solicitud y quién va a ser la persona de contacto o coordinador Erasmus del proyecto. Entonces se os va a aparecer esta pantalla. Aquí os explica claramente la comisión qué es lo que se entiende como el representante legal coordinador Erasmus.
Os lo tenéis que leer y aquí vais a pulsar abajo en añadir una persona relacionada. Un pequeño inciso aquí. Solamente vamos a cumplimentar en este formulario de solicitud los datos de la institución que solicita la acreditación, es decir, la organización individual, en el caso de acreditación individual, o el coordinador del consorcio. No vamos a tener que registrar en esta solicitud los datos de los miembros del consorcio, ¿vale? Eso será en el futuro a la hora de solicitar fondos. Eso para que lo tengáis en cuenta porque es una novedad en la manera de proceder. Registrar los datos de las personas relacionadas, pues es fácil, os lo indican aquí. Como mínimo, o sea, es obligatorio un representante legal, indicar cuál es su cargo, una persona de contacto o coordinador Erasmus, con su dirección de correo electrónico y cada uno con una dirección de correo electrónico distinta para que podamos se pueda asegurar de que contactemos con cualquiera de las dos figuras si una de las dos no está disponible. Con lo cual os lo va a pedir el formulario, no registréis la misma dirección de correo electrónico porque no lo va a permitir. En el caso de la persona de contacto, si ya tenéis proyectos Erasmus del pasado, nos habréis oído decirlo muchas veces, os pedimos y os rogamos seleccionéis, indiquéis una dirección de correo electrónico neutral o institucional, una cuenta Gmail, una cuenta Hotmail o una cuenta Erasmus, centro FP, lo que sea. De tal manera que no sea una cuenta personal y si la persona, porque ya sabéis vosotros mejor que nadie que se pueden producir cambios en los centros, que puede ser un profesor que lo esté llevando ahora y en el futuro puede que sea otro. Si se mantiene la misma dirección de correo electrónico sin que esté vinculada a una persona en concreto, sino que esta dirección vaya pasando de mano en mano en cuanto se producen cambios de personal, pues va a ser muchísimo más fácil para vosotros y para la gestión de vuestros proyectos y tener en cuenta también que si estáis gestionando proyectos del pasado, por favor, tener en cuenta la dirección de correo electrónico que habéis indicado en los proyectos anteriores, porque eso os permitirá también utilizar las mismas cuentas para acceder a los proyectos en el futuro. Entramos en la sección de información general. Aquí lo que se os pide es que aportéis la información muy clara en relación con lo que se os pide, en relación con la guía del programa, para que el evaluador sepa quiénes sois y qué tipo de organización representáis. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Vale? Entonces, hay una serie de campos que aparecen volcados desde el OID. Vosotros vais a tener que seleccionar el tipo de organización y según el tipo de organización, el formulario reaccionará de una manera u otra. Es decir, si no sois un centro profesional de formación profesional de nivel secundario o terciario, y sois un centro privado, un ayuntamiento que imparte certificados de profesionalidad, por ejemplo, pues se os aparecen otros campus para que lo podáis explicar. Eso os lo ha comentado María, cuál es el ámbito de la formación profesional en España. Se va a publicar en breve el listado validado por los dos ministerios. Aquí es un pantallazo de la primera parte de lo que se publicó el año pasado. Lo que se publicó el año pasado os puede servir de guía, pero cada año los ministerios tienen que validar y dar su conformidad, ¿no? con este listado. Eso es sobre la base de la cual nos vamos a fiar para determinar o no la relevancia o la admisibilidad de las instituciones. Por lo tanto, eso es esencial. Lo vamos a publicar en breve. El formulario de solicitud pues cambia si es una organización individual o una organización de consorcio. Una acreditación individual o una acreditación de consorcio. Aquí vamos a ver las distintas configuraciones. En caso de una acreditación individual que además esté presentado por un centro de FP,
pues directamente se os va a pedir información sobre los programas educativos que están impartiendo en su centro y os pedimos, por favor, eso es esencial para los evaluadores, para que sea claro, porque daros cuenta de que si no nos queda claro qué tipo de formaciones impartís, pues vuestra solicitud puede quedar un poquito en entredicho a nivel de relevancia, ¿vale? Entonces, indicar la denominación exacta, ciclo formativo de grado medio, certificado profesional de nivel 1 de tal, o sea, ser muy claros en este sentido. ¿Con qué perfiles y edades de estudiantes trabajáis en general en vuestro centro? Insistiendo en el contexto también y los perfiles de menos oportunidades. Y ¿cuántos años de experiencia tiene vuestra institución impartiendo dichos programas formativos que le permiten y le acreditan para solicitar esta acreditación? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que os va a aparecer en una solicitud de acreditación individual. Como veis, son campos, os piden un trabajo de síntesis, son 1000 caracteres en estos campos, ¿vale? O sea que hay que ser muy claro. Una solicitud individual de una institución que no es un centro de FP de educación secundaria o terciaria, pues va a ser bastante similar. Lo único que se os va a pedir que si vuestra organización proporciona programas formativos relevantes para la solicitud, en cuyo caso indicaréis que sí y a partir de ahí ya indicaréis a qué se refiere. Una acreditación individual también nos viene después con toda una serie de preguntas sobre la estructura de vuestra organización. Entonces, eso es muy importante. Como veis aquí, estamos hablando de 3000 caracteres. Estructura general, órganos de gestión, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, en vuestra organización, ¿vale? Porque es una acreditación que con todas las ventajas que conlleva tener una acreditación está vinculada a una estructura que nosotros valoramos, ¿no? La capacidad de vuestra estructura, de vuestra organización y por lo tanto lo tenéis que determinar claramente. Esta pregunta posterior es, os piden que indiquéis el número de estudiantes docentes y personal no docentes que están en vuestra institución solamente en el ámbito de la formación profesional, ¿vale? Porque podemos tener un centro de FP, lógicamente, que va a tener grado medio y grado superior, pero lo que queremos saber aquí es cuántos estudiantes y cuánto personal tiene de cara a grado medio, a FP, grado medio, formación básica, etcétera. Por lo tanto, os lo recalcamos aunque esté indicado claramente en el enunciado. Vamos a los consorcios. Pues podemos tener consorcios que no están coordinados por centros de FP, por ejemplo, están coordinados por una diputación, por una cámara de comercio, por un ayuntamiento. Y en este caso, el formulario, después de seleccionar el tipo de organización, ¿no? que es la vuestra, pues en la Cámara de Comercio, por ejemplo, aquí lo hemos indicado, pues vosotros no impartís estos programas formativos que hemos indicado previamente, pero sí que tenéis una relación y una vinculación estrecha con el desarrollo de la formación profesional, lógicamente, y con todo lo que es empleo. Entonces, os van a preguntar pues una serie de preguntas, una serie de cosas que tienen que ver con vuestro trabajo habitual, ¿no? En especial, ¿qué es lo que os acredita para poder coordinar un consorcio? Es que, lógicamente, una solicitud de consorcio tiene este aspecto más todavía importante que una acreditación individual, es decir, que además hay que acreditar
esta capacidad de coordinar a otras instituciones, y no todo el mundo lo tiene. Entonces, bueno, pues los ayuntamientos, las consejerías de educación, los centros de fomento y empleo de los ayuntamientos, etcétera, pues sí tienen esta capacidad para poder coordinar los centros de FP, por ejemplo, de su zona, etcétera, etcétera. Aquí tenéis que explicarlo también muy bien. Un pequeño inciso aquí, en el caso de los coordinadores de instituciones en general que son privadas, pues habrá un campo también que se os preguntará sobre vuestros recursos habituales, ¿no? Y un campo importante de 3000 caracteres para que expliquéis cómo se financia vuestra organización de manera habitual, ¿no? En el caso de las instituciones privadas. Seguimos con un consorcio no coordinado por un centro de FP. Bueno, explicar estas preguntas son casi similares según sea coordinado o no por un centro de FP, pero lo que queremos ver aquí es que nos expliquéis cuál es vuestra vinculación con la FP, ¿no? No sé, un consorcio no trata de que sea una institución que de pronto se plantee organizar algo y después contacte a los centros. No, es una organización que ya tiene contactos con los centros de FP, ya ha trabajado con ellos en otros aspectos o tiene una relación orgánica y se plantea montar un consorcio con ellos. En el caso de un consorcio que no está coordinado por un centro de FP, pues no va a tener ni estudiantes ni docentes. Hay que poner 0 en el campo. Existen consorcios que pueden estar coordinados por centros de FP y en este caso, al ser un centro de FP el que coordina el consorcio, pues aplica las mismas preguntas que para una acreditación individual. La sección de consorcio. Aquí os explica muy bien la comisión qué es lo que se puede hacer y cuáles son los 3 tipos de consorcios que se plantean en general. Leeros muy bien estas instrucciones. El primer caso sería una institución como un ayuntamiento, una diputación, una cámara de comercio que se plantea ayudar a organizaciones de centros de FP y por lo tanto se propone liderar un consorcio, ¿no? El coordinador no es un centro de FP, pero tiene relación con estos centros de FP y vinculación directa, ¿no? Eso sería el caso de consorcio liderado, por ejemplo, por un ayuntamiento con los centros de FP de la localidad. El otro sería centros de FP, por ejemplo, de una isla que se juntan entre ellos, que tienen un tema, un interés común, o un consorcio que se realiza, por ejemplo, para los centros de tal zona que imparten hostelería. Pues sería un consorcio más de carácter, más de interés común, de carácter temático. Y el último es el consorcio de centros de FP que son absolutamente similares y se juntan para aunar recursos. Una cosa muy importante en el primer caso del coordinador, que no es que es como otra institución, se os pide qué función, experiencia, competencia y recursos le permite solicitar, ¿no? La posibilidad de coordinar este consorcio. ¿Qué le capacita? ¿Qué os capacita para solicitar una acreditación de consorcio? La composición del consorcio, pues en este formulario, como os he dicho antes, no vais a registrar los miembros del consorcio. Se registrarán cuando solicitéis los fondos en 2023. Solamente se os va a pedir, y no por eso es menos importante, que indiquéis qué tipo de miembros de consorcio vais a tener con vosotros, con cuál va a ser el perfil de los alumnos que están con ellos, qué centros vais a incluir y más o menos cuántos miembros de consorcio va a tener vuestro consorcio. En el primer caso es extremadamente importante qué tipo de organizaciones vais a incluir, 2000 caracteres, lo demás son solo 500 caracteres, aquí os pedimos una respuesta muy, muy concreta, ¿vale? El perfil, no hay pocos caracteres, pero indicarnos un poquito
por dónde va, ¿no? En especial, y repito, si hay menos oportunidades. Una respuesta también que hacemos a una pregunta, perdón, del chat. Esta composición del consorcio podrá evolucionar, yo creo que María lo ha dicho antes, o Alejandro, se podrá evolucionar en el futuro y de entre un proyecto y otro podrán entrar nuevos miembros o caerse miembros del consorcio. Pero estamos hablando aquí de la parte solicitud de financiación, ¿vale? En este caso, vamos a hacer una previsión inicial, pero podrá haber modificaciones en el futuro perfectamente. ¿Por qué la composición del consorcio se tiene que justificar mucho? ¿No? Es que ¿por qué vais a trabajar con estas organizaciones? Aquí os repito la flexibilidad del formato del consorcio. Lo único importante, la composición podrá variar, pero se tendrá que respetar los objetivos que vosotros indiquéis en el plan Erasmus que Alejandro os ha explicado antes muy claramente, ¿vale? Entonces, se pueden cambiar los centros, pero los objetivos se van a tener que cumplir de igual manera. Eso es muy, muy importante. Como os hemos dicho antes, hay que contextualizar mucho vuestra solicitud, identificar vuestras necesidades y vuestros retos. En el caso de un proyecto individual, pues los de vuestra organización, siempre con la idea de que estos proyectos, el último propósito es beneficiar a los estudiantes y al alumnado mediante mejoras de los procesos de educación-aprendizaje, etcétera, etcétera. Con lo cual, os lo pregunta la Comisión muy claramente, ¿cómo podéis mejorar para ser un centro educativo mejor de cara a vuestro alumnado? Pues en el caso del consorcio va a ser lo mismo, pero incluyendo a todos los miembros del consorcio. Como veis aquí, hablamos de 4.000 caracteres, ¿vale? Por lo tanto, aquí queremos ver algo muy, muy claro, muy secuenciado, porque todo lo que vais a explicar aquí va a estar vinculado con cada uno de los objetivos que vais a indicar en el párrafo posterior. Y voy a ello. Alejandro os lo ha comentado mucho. Aquí tenéis mucha explicación sobre ello. Se insiste mucho en que sea consensuado, ¿vale? Es un trabajo conjunto. No es un profesor que solicita una acreditación. Es un centro después de haber reflexionado sobre las oportunidades que ofrece el Erasmus. Objetivos. Máximo 10 objetivos. Cuidado, no queremos ver 10 objetivos, queremos ver objetivos reales y que nos valgan, ¿no? Y que os valgan a vosotros. El primer campo es el título. Es un título, son 200 caracteres. Un título de objetivo siempre es un verbo en infinitivo. Repetimos, tiene que ser vuestros objetivos, los de vuestro centro, no los objetivos del programa Erasmus, ¿vale? Porque la guía del programa explica cuáles son los objetivos del programa. Eso no son vuestros objetivos, tiene que ser vuestros. Sencillos o menos sencillos, no vamos a entrar a valorar. Lo que nos interesa es que sean vuestros, que sean reales. Explicar por qué. Punto por punto, y eso tiene que estar, como os decía antes, relacionado con las necesidades y objetivos que habéis definido anteriormente. Tiene que haber una temporalización. Un plan Erasmus está entre 2 y 5 años, ¿vale? Entonces tenéis que decidir cuál es el plazo que os fijáis para el alcance de vuestros objetivos. Y, muy importante, tenéis que evaluar estos objetivos. Por eso es importante que estos objetivos sean concretos y alcanzables, ¿vale? Porque vais a tener que presentar aquí unos indicadores cuantitativos o cualitativos y un proceso de evaluación de dichos progresos, ¿no? Utilizando indicadores que sean observables y medibles. Termino un campo con 2.000 caracteres, explicar cómo habéis trabajado para elaborar estos objetivos. Resumen y conclusión de los objetivos. Queremos ver proporcionalidad, es decir, más objetivos no quiere decir que sea mejor,
¿vale? Tenemos acreditaciones con proyectos que tienen 2 o 3 objetivos, ¿vale? Es que lo que interesa es que sea alcanzable y que sobre todo, por favor, que no sean los de la convocatoria en general o del programa Erasmus europeo en general, ¿no? Porque no serían vuestros. El término es que veo que hay está pasando el tiempo y vamos rápidamente. Actividades. La comisión os va a pedir que indiquéis una estimación. Quedaros con esta palabra, estimación, de cuántas movilidades planteáis hacer en los próximos 2 a 5 años, según la duración del plan Erasmus que decidáis, ¿vale? No van a ser número de movilidades vinculantes. No tengáis miedo en relación con esto. Es una estimación para que nos hagamos un poquito una idea al evaluador, que se haga una idea de qué es lo que va a tener, ¿no? Son objetivos de movilidad, son movilidades estimadas, no otra cosa. Y el formulario os presenta 2 filas, podéis seleccionar hasta 5 años porque es aquí, en esta sección, que definís la duración de vuestro plan Erasmus, ¿vale? La duración del plan Erasmus va a ser la del número de años que indiquéis en este apartado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vais a explicar cómo habéis estimado estos datos, una estimación, volvemos a decir. Hay que mostrar la coherencia, hay que explicar por qué os parece realista en relación con vuestro alumnado, número de personal, vuestra capacidad de gestión, vuestra experiencia y vuestras necesidades y retos, ¿no? Y un campo aquí esencial, que perfiles de personal o alumnos van a realizar o tenéis previsto que vayan a realizar la movilidad Erasmus. Y aquí también queremos ver detalles, o sea, vamos a mandar a los alumnos de los ciclos de grado medio y también a los de formación básica. Y además, algunos recién titulados porque pensamos que tal. Y además, el personal para tal. Queremos ver algo muy coherente y muy claro allí, porque eso también determina la relevancia de vuestra propuesta. Son 3000 caracteres, ¿vale? Explicar absolutamente todo de la mejor manera posible, porque, repito, si hay duda sobre estas cuestiones de fondo, no es una buena cosa para vuestra solicitud. Las normas de calidad Erasmus están aquí en el formulario de solicitud, Alejandro os lo ha comentado antes, no lo voy a volver a detallar, están todas aquí detalladas, vais a suscribir cada una de ellas. Y además de suscribir, vais a detallar en esta sección que pasó ahora, la gestión, cómo vais a alcanzar determinados aspectos, ¿no? de las normas de calidad, en especial según los 4 ejes, ¿no? Que os ha explicado María, las 4 prioridades. ¿Qué vais a hacer en materia de exclusión, sostenibilidad, educación digital o participación en la red de organizaciones Erasmus? ¿Cómo vais a contribuir a estos principios básicos mediante la realización de un proyecto de movilidad? ¿Vale? Entonces, son campos de 1000 caracteres, son más pequeños, os pedimos claridad y realismo aquí. ¿Cómo se van a coordinar esto en un proyecto individual? También todo lo que es gestión, ¿quién lo va a gestionar? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Qué va a pasar en caso de que haya cambio de personal? Obviamente, pues una acreditación está hecha para durar en el tiempo, por lo menos hasta la finalización de este programa Erasmus, y por lo tanto no puede ser que sea solo una persona a cargo de ello. Tiene que haber una estructura y que esta estructura además sepa reaccionar en caso de cambio de personal. La acreditación, eso os lo ha dicho Alejandro, también todos los resultados de lo que vayáis a hacer en un proyecto de movilidad tiene que revertir en su institución. Primero en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pero también en todo lo que es gestión, internacionalización, etcétera, etcétera. Es muy importante, aquí tenemos 3000 caracteres. Para el consorcio, pues os van a pedir las mismas cosas, pero además cómo se reparten las tareas entre los distintos miembros del consorcio, ¿vale? La calidad
la calidad y el apoyo a los participantes, quién va a estar implicado en el trabajo con los participantes, quién se va a ocupar de la parte práctica, etcétera, etcétera. Tenemos también 3000 caracteres aquí respondiendo a estas preguntas. El último punto de las normas de calidad hace referencia a la difusión, a la difusión externa, interna y a la visibilidad de vuestro proyecto Erasmus utilizando la identidad visual del programa Erasmus, que además está publicado en la página web del CEPIE. Es un aspecto muy importante también de vuestra solicitud. Ya llegamos casi al final. Los anexos, pues descargar la declaración de responsable, que tiene este formato, subirla. La declaración responsable tiene que estar firmada con certificado electrónico de persona jurídica, excepto en el caso de los centros educativos públicos de Andalucía, Canarias y País Vasco, que tienen el mismo CIF que el de su consejería y por lo tanto aquí se admitirá un certificado electrónico de persona física junto con el nombramiento de la persona responsable, del director o de la directora. Y aquí es donde vais a subir las otros dos tipos de documentos que os hemos indicado, organigrama y estrategia de internacionalización. No se admitirá otro documento. Eso ya lo hemos comentado antes. Luego tenéis una lista de comprobación. Vais a poder descargar un borrador en PDF o un formulario en PDF en cualquier momento. Existe la posibilidad dentro de los formularios de la comisión de compartir el formulario con otras personas. No os recomendamos que lo hagáis porque puede crear problemas técnicos y de verdad no os recomendamos que si estáis cumplimentando un formulario y queréis enseñar lo que estáis haciendo a vuestro equipo directivo, os descargáis un PDF y lo enseñáis de esta manera. El formulario se guarda cada 2 segundos automáticamente, no hay un botón para guardar y evidentemente arriba, ya lo vemos, está el botón enviar cuando hemos terminado todo, para poder verificar en qué momento se ha guardado y cuando se ha enviado el formulario, pues en la cabeza del formulario, de la pantalla, están los datos, ¿no? de vuestra solicitud y del estado de envío y de cumplimentación. Solo os pongo un pequeño pantallazo. Así, al final, porque yo creo que me he pasado un poquito de tiempo, termino aquí, os doy las gracias, espero haber contestado a vuestras dudas y doy la palabra a María. Que está allí, ¿verdad, María? Sí, aquí estoy. Compartir, vale. Muchas gracias, Flor. Bueno, veo que nos han seguido un gran número de participantes. Hemos puesto esta sesión que fuese hasta ahora un poco rara, también lo sabemos, pero para permitir que los que tuvieseis compromisos de trabajo por la mañana, pues os resultase más fácil poder conectaros en vivo y sabemos que luego es más difícil muchas veces ver las grabaciones que verla en directo. Y así que os agradecemos en cualquier caso mucho que vuestro interés, que nos hayáis seguido. Espero que con las pautas que hemos dado tengáis más claras muchas cosas. Ha habido bastantes preguntas en el chat. Yo creo que hemos conseguido responder todas o casi todas. Había algunas muy específicas cuando habéis preguntado mucho sobre el tipo de centros que sois. Yo creo que casi es más sencillo, si no lo tenéis claro, o sea, yo insisto, cualquier centro, y lo ha repetido también Flor, en cuanto a los centros de FP, yo creo que está súper claro, o sea, cualquier centro que imparte formación profesional de grado medio o básica adaptada o de las enseñanzas especiales es admisible. Eso ya, aunque tengáis además grado superior, aunque tengáis todos los centros que imparten estos ciclos son totalmente admisibles. Los ayuntamientos también admisibles porque en el caso de que ofrezcáis certificados de profesionalidad, que es los otros programas que también se consideran.
Si tenéis cualquier duda, yo recomiendo que nos escribáis, ¿vale? Para que esa parte que yo creo que puede angustiar mucho se despeje. Pero más allá de esto, que es un requisito casi formal, espero que lo que ha sido el contenido pues os facilite y os aclare sobre cuestiones, os haga más amigable, que también de eso se trataba, ¿no? Sobre todo también con la parte última que ha hecho Flor, que resulte más amigable, o sea, que sepáis cómo funciona y qué partes tiene el formulario. No sé si hay alguna pregunta, estamos ya un poco fuera de tiempo. Pues mira, María, estoy viendo ¿Sí? una pregunta que nos dice si un ayuntamiento puede solicitar la acreditación Erasmus, ¿no? Sí, pero luego ya la has respondido. Ya he puesto La ha que respondido, sí, vale, porque sí, hay dos maneras, bien porque imparte y por lo tanto directamente, o bien porque coordina un consorcio. efectivamente. Vale, eso está respondido, vale, perfecto. Yo también Entonces, no sé quería, si hay una cosa más aquí. respecto a las preguntas, yo también quería añadir, o sea, que, bueno, que se han ido respondiendo muchas con las presentaciones que hemos ido haciendo y que de todas formas todas se han recogido, o sea, nuestras compañeras Encleo y Elisa, que están detrás del chat, han recogido todas las preguntas y que todas las que veamos que son de interés de carácter general, por supuesto las subiremos al documento de preguntas frecuentes. Lo digo por la hora que es, pero que todas las preguntas están recogidas y que se van a actualizar en el documento. Y luego hay muchas preguntas de si va a estar la grabación y las presentaciones. Y sí, va a estar todo. Lo vamos a poner en el apartado de la página web de material de apoyo. ¿Vale? Estará igualmente, en cualquier caso, en el apartado de jornadas, pero para que os sea más fácil, puesto que toda la documentación y todo lo que necesitáis para presentar la solicitud va a estar dentro de este apartado de la solicitud que hemos presentado el pantallazo. Incluiremos allí todas estas presentaciones para que podáis también consultarlas. Pues sin más, os doy las gracias tanto a Alejandro como a Flor por vuestras presentaciones, a Cleo, que has estado en el chat y para responder a las preguntas que ha habido. Y bueno, os deseo lo mejor. Espero de verdad que presentéis unas buenas planes Erasmus, unas buenas estrategias. Tenéis todavía tiempo, o sea, queda cerca de un mes. Es muy importante una cosa que ha remarcado Alejandro, que es, por favor, no lo dejéis para el final. Más que nada porque al final puede que haya problemas con el aplicativo, que de repente, o sea, entran los nervios de último momento, casi más vale ir poquito a poquito rellenando y teniéndolo cumplimentado y abierto, que decir, no, lo hago en un Word y luego lo vuelco. Eso yo os recomendaría que no lo hicieseis, que empecéis ya cuanto antes a meteros y a familiarizarnos con la herramienta del formulario. Además, María, hay una cosa muy importante, es que si ellos ya tienen prácticamente el proyecto hecho y elaborado, si el último día ponen una actualización, al final nosotros nos quedamos con el último. Es decir, Efectivamente. que no hay ningún problema, que eso está la herramienta preparada para ello. Efectivamente. Vale. Pues nada más por hoy y os deseo muchísima suerte y que dentro de poco nos podamos ver, eso sí, en vivo, que será también más fácil para nosotros y para vosotros seguramente. Y muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchísima suerte. Hasta pronto. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte, Hasta mucho ánimo. luego.